burocráticas y no políticas de las que habló el maestro Olivé, pero que contribuye también a conocimientos que están fuera del alcance y de los manejos políticos por solamente unos cuantos, que son contribución al conocimiento, contribución al pensamiento. Yo creo que la verdadera problemática está en poder integrar de nuevo, como lo señalaron Matos y el maestro Olivé, en integrar de nuevo a la antropología con sus especialidades como una sola ciencia con disciplinas, formada por disciplinas afines. Y el regresar, tanto como sea posible, y cada vez con mayor rapidez, al hecho de que, a la situación de la antropología como una verdadera disciplina científica, es decir, concluir la reantropologización de la ENA y ubicarla en el espacio de las contribuciones al pensamiento antropológico que se están dando en este momento en todo el mundo. Repito, sin que esto quiera decir que no tiene importancia la forma de nombrar a las autoridades, creo que no hay que dejarse ofuscar simplemente por esta problemática inmediata ante la problemática de fondo que enfrenta nuestra ciencia. Gracias. Se los dije. Daniel Cassés, ya lo he dicho alguna otra vez, es un muralista de la palabra. Y no solo por las dimensiones. Si no me atreví a sintetizar la exposición del doctor Olivé, cuanti más, como dicen, la de Cassés. Inició su exposición diciendo que sí incidíamos en el conflicto político que actualmente se vive en la escuela, y su exposición lo demostró claramente. Una exposición que digo es un fresco moral en el que se atrevió incluso a meter palabras como ultrademocracia o desantropologización. Ahora más que nunca lamento cuando Gloria Ortiz me invitó a moderar esta mesa, le pedí que en lugar de moderarla me diera chance a decir qué pensaba yo. Desgraciadamente no se dio en un ápice, y la intervención de Cassés, extraordinariamente rica y también polémica, me hace lamentar aún más mi condición de moderador. Doy la palabra al antropólogo Héctor Díaz Polanco, reiterando con vehemencia mi combinación a la brevedad. Sí, voy a tratar de ser breve. Antes de decir algo sobre la escuela, quisiera decir que yo me siento un poco molesto, ¿no? Desconcertado, porque yo entiendo que el tema de discusión de esta reunión es democracia y vida académica. Me parece que estos son los dos términos centrales de la reunión que nos convoca. Lo que yo me pregunto es, entonces, si podemos ser académicos y democráticos al mismo tiempo. Y tengo muchas dudas de que esto pueda ocurrir a un corto plazo, si considero el incidente con que iniciamos. No me parece un gesto democrático que el mismo día que está convocada una reunión se haga otra. De tal manera que yo sí, no obstante que se pueda suponer, y suponer bien, que soy parte de algún juego, quiero protestar contra este gesto tan poco democrático. De esta manera no podemos crear un espíritu, una atmósfera adecuada para buscar la manera en una institución de esta naturaleza de ser simultáneamente cada vez más académicos y cada vez más democráticos. Tenemos que usar métodos democráticos, estilos democráticos, y eso en todo momento y en toda circunstancia. De tal manera que lamento eso, yo lamento mucho. Esta reunión pudo haber sido ayer, pudo haber sido mañana, o pasado mañana, o el lunes. No tenía por qué ser hoy a fuerza.
si se sabía que había otra reunión. No importa la inclinación, la tendencia, el punto de vista de los que organizaron esta otra reunión. Esto me parece un asunto elemental. Porque, en efecto, el punto que estamos aquí discutiendo, y que a mí me parece central, muy importante, es, como ya dije, el de si podemos articular y hacer compatibles un desarrollo científico de la institución en términos cada vez más académicos, es decir, respetando cánones académicos, y al rato voy a decir a qué me refiero cuando digo cánones académicos. Y esto lo podemos, decía, combinar con métodos democráticos. Y el segundo punto en relación con esto también me preocupa. En ningún lugar del mundo, yo estoy muy sorprendido, es la segunda sorpresa, porque esto lo acabo de leer hoy en la jornada. Según entendía yo, lo que se discutía era si se aprobaba un reglamento en cuyo articulado figura 1 que establece en la institución, institucionaliza en la institución, el voto llamado ponderado, con el que, lo advierto de manera inmediata, yo estoy de acuerdo. Pero ahora resulta que no se discute solo eso, sino se discute si para aprobar, si hay voto ponderado, se utiliza una votación ponderada. Y esto sí ya rebasa toda racionalidad. Es decir, yo no estaba enterado de que esa era la discusión. Para mí la discusión era si se votaba en un referéndum una nueva forma de elegir al director y una forma ponderada de elegir la terna para elegir al director. Esos eran los puntos centrales. Pero ahora resulta que también si se pondera para votar alrededor de esto, pero eso ya no entra dentro de mi espíritu racional. Porque esto todavía no está aprobado, eso es lo que se va a votar. Y una vez debo decir por qué yo creo que en esta institución, en lo adelante, toda votación debe ser ponderada. Por la misma razón por la que en una estructura autonómica, y toda estructura autonómica, como sabemos, lo que busca es establecer una relación democrática entre grupos étnicamente heterogéneos, se busca que el peso numérico no se imponga. Nosotros en ese sentido fuimos, la palabra es fea, pero bueno, pioneros, o nos adelantamos o planteamos hace muchos años, y así quedó establecido para el caso de la costa atlántica de Nicaragua que la votación en la costa atlántica fuera ponderada y la composición, en consecuencia de las estructuras de gobierno autonómico, fueran ponderadas, que no se impusiera el número, porque eso no es democrático. Es decir, soy partidario de la ponderación porque creo que es más democrático. Y lo que se aplica en aquel caso, por heterogeneidad étnica, se aplica ahora a esta heterogeneidad de etnias que hay en la ENA, que se llaman estudiantes, profesores, administrativos. Pero sí estoy sorprendido por el hecho de que se quiera utilizar esto que se debe aprobar. Por supuesto, estoy de acuerdo también con el referéndum y además estoy de acuerdo con que en la institución se elija una terna para definir posteriormente el director por parte del director del instituto. Y esto porque yo no creo que hay una relación, al menos directa, en circunstancias especiales puede ser que sí, pero normalmente no, entre la selección de un director y el grado de funcionamiento democrático interno de una institución. Y esto lo digo por experiencia propia. Como ustedes saben, yo soy miembro de una institución que se llama el CIESAS, un nombre larguísimo, esas son las siglas, un centro de investigación sobre la antropología social. Y yo puedo decir con tranquilidad y hasta orgullo que esta es una institución muy democrática.
porque en esta institución el director no toma ninguna decisión alrededor de la vida académica de la institución. En el CIESAS son los investigadores los que deciden qué proyectos de investigación se van a desarrollar, cómo se van a desarrollar, a qué ritmo se van a desarrollar, utilizando qué metodologías, enfoques teóricos, etc. Y son ellos también los que deciden si los resultados de esa investigación son publicables o no. Eso no lo decide la dirección. Y en el caso del CIESAS, esto es más acentuado, porque el director del CIESAS ni siquiera lo elige, ya no digamos el director de un instituto o el secretario de Educación Pública, lo elige directamente el presidente, lo designa directamente el presidente, lo cual me parece una exageración, dicho sea de paso. Pero bueno, así es. Sin embargo, este hecho no ha determinado falta de democracia interna en la institución. Esto me lleva entonces a pensar que el funcionamiento democrático de una institución académica depende de la participación de organismos colegiados académicos en la conducción de su vida interna. En consecuencia, que esto, como prometí, es lo que define el carácter académico de una estructura determinada. El hecho de que son los miembros de una comunidad determinada, que se consideran pares, los que adoptan las decisiones alrededor de la vida y el funcionamiento interno de esa institución. Ahora, yo creo que, y con esto voy a terminar porque creo que mientras más avance el tiempo más breve tenemos que ser, yo no estoy muy satisfecho con los argumentos que he escuchado hasta ahora. Debo decirlo. Sí, yo creo que se está poniendo mucho énfasis en las razones, causas o determinaciones externas en este proceso. Me parece que se insiste mucho en que la ENA debe no solo hacer este referéndum, sino aprobar este nuevo reglamento porque las condiciones externas han cambiado, porque la naturaleza y posición, etcétera, actitudes de la institución a que orgánicamente pertenece la escuela, el INA, ha cambiado porque la naturaleza de la sociedad ha cambiado, porque no pueden cerrar en última instancia, porque no podemos aislarnos. Que yo no sé qué significa esto, porque sí podemos aislarnos, porque aislarse nunca significa irse del país, colocarse fuera de la sociedad, significa colocarse en una relación diferente con los organismos centrales del Estado. El CIESA no pertenece a ningún instituto ni a la Secretaría de Educación Pública, es un organismo descentralizado, existe la figura descentralizada. Podríamos convertirnos en un organismo descentralizado y no depender del INA. Es decir, lo que quiero decir es que todos estos argumentos externos no me parecen suficientes, porque siempre se puede alegar en último análisis, desde una posición contraria, el me vale. Nosotros tenemos que buscar argumentos mucho más sólidos, de carácter interno. Lo que quiero decir es que sin despreciar estos elementos, estos determinantes externos, nosotros tenemos que fundar básicamente nuestra visión acerca de la conveniencia para la institución en los determinantes externos que tienen que ver con la vida interna de la institución, con la naturaleza de la disciplina que tenemos entre manos y con los objetivos que nos planteamos. Y en ese sentido yo le quiero contar rápidamente una anécdota de mi última experiencia como profesor de la ENA, porque para mí fue una experiencia por un lado traumática, pero por otro lado bastante enriquecedora en términos de presentarme un cuadro de nuestra realidad, de la realidad interna de la escuela. Yo di un curso hace el semestre pasado, si no me equivoco, sobre los indígenas en el proceso colonial. Trabajamos básicamente el siglo XVI y XVII. Y yo tenía un grupo bastante grande, según me decían, en términos de los cánones de la escuela, entre 12 y 15 estudiantes. Pero de esto había unos 5 que llegaban, la clase empezaba teóricamente a las 5 y media derrapando, procedente de algún organismo misterioso, de alguna dependencia del Estado, ¿no?, en donde trabajaban.
y luego de ellos por lo menos la mitad procedía a dormirse, es decir, a descansar. Y yo empecé a entenderlos a la segunda clase, porque yo habría empezado a dormir antes que ellos. Porque esos jóvenes parecían, no tan jóvenes la mayoría de ellos, parecían haberse levantado de su camita antes de las 5 de la mañana para tomar camiones, llegar al trabajo, al centro de comercio. Habían trabajado hasta las 3, 4, habían comido y habían salido corriendo hacia la escuela. Otros, estos por supuesto no estaban pendientes de lo que se discutía allí. Había otros que sí estaban interesados, pero tenían varios problemas. No podían acceder a la bibliografía. Es decir, yo no tenía corazón para sugerirles que sí compraran el Gibson, porque el precio, y al verlos me daba grima decirles que lo compraran, que tenían que comprarlo. Pero luego cuando los otros podían comprarlo, yo me daba cuenta de que no tenían tiempo para leerlos. Total que yo a la mitad del curso antes les pregunté a los compañeros si ellos creían que valía la pena el esfuerzo de que ellos vinieran y que yo llegara al curso en estas condiciones. Todo esto indica que no podemos trabajar así, con estudiantes que llegan corriendo a las 5:30 de la tarde, con gente que no puede tener acceso a la última bibliografía, porque o no la consigue, o porque si cuando la consigue no puede leerla porque no tiene tiempo para leerla. Sí, tenemos que buscarle solución a estos problemas. Sí, crear estudiantes becados, desarrollar una infraestructura institucional para apoyar el trabajo docente y la investigación. Tenemos que vincular la investigación con la docencia. Sí, necesitamos transformar profundamente la escuela para que la escuela se haga realmente una institución académica que cumpla mínimos cánones de calidad científica, las calidades que merece la nación de que hablaba el maestro Olivet, para poder hacer el servicio a la nación y al pueblo de que hablaba él. Yo creo que no vamos a poder hacer un muy buen servicio a la nación y al pueblo si primero no hacemos un buen servicio a lo que caracteriza a un científico, la búsqueda de la verdad, el desarrollo del conocimiento. Y eso me parece que no se está haciendo, por lo menos de manera suficiente, en la ENE. Gracias. La intervención del profesor Díaz Polanco se basa, pues, en dos ejes fundamentales. Marca primero un vicio lógico que me recordaba Cassés, que tiene aromas 68escos. Estas situaciones en las que se cae en lo que seguramente Cassés mismo llamaría la ultrademocracia, de si se discute, si se vota, si se discute, si se vota, si se discute. Y que desgraciadamente siempre son un augurio de que la resolución será autoritaria y ajena, ya sea por parte de la institución, por parte del poder o por parte de un grupo que ejerza una acción, una coacción. Y aparte de esto, el profesor Díaz Polanco dice una frase que me quedó grabada, y es que la ponderación es democrática. Y yo me temo que en esta frase del profesor Díaz Polanco la palabra ponderación tiene más de un sentido, tiene más de una acepción, y en ambas es democrática. Finalmente, para terminar esta primera ronda de intervenciones de la mesa redonda de hoy, cuando ya son las 7 de la noche, doy la palabra al profesor José del Valle. Bien, ya tenemos un fresco bastante amplio de puntos de vista en torno a la discusión de esta mesa. Voy a ser muy breve. Quisiera empezar también planteando que con respecto a la intervención del compañero de una especie de juego que participábamos en un juego político,
Yo lo único que digo es que no es ningún juego, ¿no? Sino yo vengo muy consciente a participar con compañeros en una discusión que se está dando en la ENA, ¿no? Entonces no es juego y creo que la participación es abierta, clara, explícita. El otro punto que quiero decir es que coincido con Héctor en el sentido de que me parece bastante antidemocrático, tiene un tufillo antidemocrático que las dos reuniones hayan sido citadas el mismo día, ¿no? Y eso sí, enturbia un poco la posibilidad de que esta discusión hubiera tenido mayor riqueza, probablemente hubiera más gente aquí y pudiéramos haber podido discutir más ampliamente. Bien, voy directamente. De alguna manera, el problema de discutir lo que pasa en la escuela hoy nos remite reiteradamente a la historia de la escuela. Ahora, es una historia que no empieza en 38, en 39, cuando aparece de pronto en el Poli. Es una historia que empieza mucho antes, que empieza, como mencionó Matos, yo creo que con Gambia, cuando en 1917 crea el primer departamento de antropología en la Secretaría de Fomento, y a partir de ese momento se abre un espacio para la constitución de una nueva antropología que había roto con los cánones de la antropología porfirista del Museo Nacional que hablaba el maestro Oliver. Lo importante de este hecho es que la antropología mexicana nace y surge vinculada directamente al Estado y vinculada directamente a la acción estatal, a la acción institucional. Y esto no podemos perderlo de vista porque esto nos lleva a confundir un poco el sentido mismo de nuestra antropología, que no tiene nada que ver probablemente con antropologías de otros países. Ahora bien, esta relación con el Estado no es más que una mediación para establecer una relación con la sociedad, que ha sido la demanda permanente de los antropólogos desde principios de siglo y en todo su momento. Establecer un compromiso con las clases populares, se decía, a partir de 1968 o antes específicamente. Ahora, 68 marca un hito, se produce una ruptura y a partir de ese momento la Escuela de Antropología entra en una situación que diría yo que es un callejón sin salida, en una disyuntiva insoluble. Un grupo de estudiantes de la Escuela de Antropología después de 68 decide que si quiere establecer una relación directa con la sociedad y no mediada por el Estado, tiene que desarrollar una escuela libre de antropología. Y lo hace, y en la práctica, y se van al campo y dejan la escuela, y se dedican a desarrollar antropología o algo que ellos denominan antropología, en el terreno de ser congruentes con el propio planteamiento que había planteado la escuela, con ese nivel de autonomía total que había definido la escuela como producto de 1968. El resto, la escuela que queda en las instalaciones normales, ya se enfrenta a vivir una situación en principio incongruente. Una situación que no tiene una correlación real con la definición misma que había planteado la crisis del 68, que era generar una relación directa con la sociedad. Y este es un problema esencial, porque dura 25 años y llega hasta este momento. A partir de ese momento, la escuela establece una relación perversa y turbia con el Estado mexicano. Se convierte en una casa chica donde se forman muchísimos antropólogos que el Estado mismo no reconoce. No solo no reconoce, sino que trata mal y no lo respeta. Cuando salen los estudiantes y van a buscar trabajo en la Escuela de Antropología, no saben nada, sea cierto o no sea cierto. Y esto es un hecho significativo. Esto no es producto simplemente de que los estudiantes fueran malos, sino lo que ya se comentó, la desantropologización, la irrupción en la escuela de un conjunto múltiple de pasantes de sociología, economía, etcétera, que venían a dar materias de antropología y como era evidente al no poder darlas, las quitaron porque eso era ciencia burguesa, ¿no? O sea, lo que ignoraban era ciencia burguesa y entonces arrasaron con la antropología, salvo diría yo, algunas excepciones en el contexto general de maestros que permitieron que la antropología mexicana siguiera existiendo, ¿no? Héctor Díaz Polanco fue mi maestro en ese periodo, un periodo turbio, espantoso, donde dar clases enfrentado a que el resto de los maestros y los estudiantes te estuvieran atacando permanentemente en asambleas. Yo me acuerdo mismo, a mí me tocó participar en la creación de la especialidad de etnología. Creamos la especialidad de etnología simple y sencillamente porque se nos impidió en una votación de asamblea poder traer a dar clases a Aguirre Beltrán y a Ángel Paler. Eso era imposible porque eran unos antropólogos burgueses. Por lo tanto, no nos quedó más remedio que ir a la dirección del INA y decir queremos reinstalar la escuela de la especialidad de etnología. Había condiciones para hacerlo porque nunca se había cancelado, sino simplemente se había abandonado. La reinstalamos y pudimos escuchar y discutir con Aguirre Beltrán y Ángel Paler. Este es el contexto en que se estaba dando la Escuela de Antropología. Esta relación perversa ha continuado con el Estado. La escuela ha presumido además de esta perversidad de la relación.
Lo dramático de esto es que ni ha establecido una relación directa con la sociedad, ni ha establecido una relación con el conocimiento, como decía Héctor. Las limitaciones son hoy tales en términos de un desarrollo científico y académico que no existen condiciones para formar antropólogos. Se forman algunos antropólogos en mucho mayor medida vinculados a su propia práctica personal, a las relaciones que tienen y a los recursos personales con los que cuentan. La gran masa de los muchachos que pasan por esta escuela ni se reciben, ni trabajan en antropología, ni hacen absolutamente nada. Este es un hecho esencial también importante. Ahora bien, ¿qué significa establecer una correlación clara con el Estado mexicano? ¿Qué significa esta nueva integralidad de la antropología o reconquista de la integralidad de la antropología? Asumir de manera clara la vocación que tiene la antropología, no solo de generar conocimiento, sino de generar un conocimiento aplicable a la realidad, que es uno de los elementos de decisión y de vocación de muchos de los estudiantes que entran a la escuela. No solo participar de una carrera académica donde van a estar produciendo conocimiento en centros de investigación, sino la necesidad personal de incorporarse desde una perspectiva profesional en la colaboración del desarrollo de todos los demás en este país, esencialmente. Y eso es tremendamente importante. La acción del Estado ha seguido definitivamente, y la antropología jugó un papel, como ya mencionaron algunos compañeros, clave. Ha desarrollado la arqueología, fundamento pétreo de la identidad nacional, y ha generado los múltiples libros donde se fundamenta el cemento de la identidad nacional, el ser del mexicano y los mexicanos esencialmente, en ese sentido. Hoy, paradójicamente, que se está reformulando la identidad, que esto se nota claramente por ejemplo, en el impulso financiero definitivo a proyectos de arqueología. Tenemos que volver a fundar pétreamente la identidad porque ya se está deslavando, y al mismo tiempo una necesidad importante de que se renueve el discurso ideológico de la identidad del mexicano esencialmente. Todos estos hechos están confluyendo en este momento. Para no ser muy largo, creo que he dicho lo que quería decir muy sintéticamente. La contradicción no resuelta de esta relación con el Estado es lo que está de base en esta discusión. O sea, el hecho, como decían ya, el voto ponderado prácticamente es la única forma de participación democrática en una situación donde nos encontramos frente a heterogeneidad de la participación específicamente. El hecho de definición de que el director lo defida el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya puso un ejemplo Héctor Díaz Polanco, han puesto ejemplos también Daniel Cassés, es finalmente irrelevante para la vida académica. Lo importante es que establecer una relación precisa y clara con el Estado va a permitir probablemente que se creen esas condiciones a las que apela Héctor Díaz Polanco en el terreno de poder empezar a desarrollar hoy sí una vida académica adecuada después de 25 años de letargo, de contubernio, de perversión, de mentira, de falsedad y de hipocresía en esta relación, ¿no? Un discurso incendiario en las aulas y en las asambleas, y una práctica profesional absolutamente irrelevante. Esa es la realidad. Gracias. Profesor Del Val pone el énfasis en lo que él llama la perversión no solo de la antropología, sino de las ideologías revolucionarias llamadas de izquierda durante los años 70. Perversión que no fue sino un anticipo, una alborada de lo que después sería el naufragio de esas revoluciones de ideologías de izquierda. Esa perversión, esa resaca del 68, que tocó todas las fibras del sistema educativo, no solo en México, sino en el mundo entero, no perdonó, ni tenía por qué hacerlo, los estudios de antropología en México. Bien, con eso terminamos pues la ronda de intervenciones iniciales de nuestros ponentes. Pasamos a la segunda parte de esta mesa redonda. Sí, Gloria. ¿No? Bien, estabas listas son sus marcas. Pasamos pues a la segunda parte de esta discusión. Si todo el mundo está de acuerdo, yo lo que sugeriría es que las intervenciones ya procedieran de aquel lado de la mesa o de este, fueran lo más breves posibles, tratando de centrarse en lo que han expuesto los participantes en la mesa redonda. Intentaremos que
que la discusión sea lo más democrática posible. Sí, la única ponderación consistirá en la que ya he mencionado, de que la mesa tiene dos lados, al menos dos lados útiles. Y sí apelo a la conciencia de todos los participantes para que el acto siga de la manera más ágil y más interesante posible, hacer a la concisión sin concesión, diría yo. No es necesario dejar de decir las cosas para decirlas con brevedad y contundencia. Muy bien, aquellos de ustedes que prefieran, yo no sé si el cable del micrófono permite técnicamente que el micrófono pase por la sala. Si no, yo creo que la sala es suficientemente pequeña como para que si guardamos silencio se escuche con facilidad. En todo caso, quien quiera pasar a hablar al frente con el... Sí, el que quiera salir en la tele puede pasar. Si hay otro micrófono, lo podremos usar. Si pues, aquellos que deseen participar, ya sean ponentes o asistentes, sirvan levantar la mano. Gloria. En realidad no es una intervención sobre esto, es una aclaración que me parece muy importante. Esta mesa redonda convocada para el día de hoy, que no se oye, esta mesa redonda convocada para el día de hoy se definió. Esta mesa redonda convocada para el día de hoy se empezó a trabajar desde la semana pasada. El sábado exactamente se definió la participación de la mayoría de ustedes. El domingo salió ya anunciada en el periódico, en la jornada, con un error en la fecha, pero que la jornada rectificó al día siguiente. El comunicado en relación con la Asamblea General que estaba citada para hoy también en el Sapio, lo recibí concretamente yo el lunes en la noche a las 8:40 cuando ya iba saliendo. De manera que esto sí lo quiero aclarar, no se encimaban, no estaba de ninguna manera pensado de esa forma. Y además quiero aclarar que la reunión de hoy en el Sapio no es la única reunión que ha habido en la escuela. Ha habido asambleas durante toda la semana pasada, consejos de representantes, han estado participando los alumnos, el Consejo Técnico ha ido a informar, ha habido asambleas de trabajadores, de manera que toda la semana pasada y esta ha estado llena de eventos. Eso incluso impidió, por acuerdo de muchos maestros de tiempo completo, que se hicieran mesas redondas semejantes con los profesores de tiempo completo de la escuela, porque preferían estar participando con los alumnos en otras actividades informativas y de discusión sobre el problema. Eso sí me parece muy importante aclarar, porque si no se confunde todo, ¿no? Bueno, yo soy Boris Friedman. Específicamente quisiera empezar por aquello de la perversión. José, creo que tienes razón, creo que había perversión, pero creo que en la relación perversa había dos partes. Podríamos decir que había una escuela, si lo quieres decir así, perversa, y había una estructura jerárquica en el mismo Estado mexicano, igualmente perversa. Y lo que quiero decir con esto es que es muy fácil calificar a la ultraizquierda y culparla de los defectos en la vida académica que la escuela ha sufrido en los últimos 25 años, pero igualmente fácil y unilateral sería culpar al gobierno de estas deficiencias por una incapacidad para tolerar mecanismos políticos y de gobierno que no estuvieran sujetos a sus reglas en una institución académica, por su incapacidad para otorgar presupuestos y vigilar que sean debidamente encausados, y en general por hacer tales recortes a la educación, al presupuesto de la educación, que se reflejan en lo que dijo Héctor Díaz Polanco, no solo en la escuela de antropología, sino en un sinnúmero de instituciones que dedican a la docencia en el nivel superior. Creo que hay mucha mitología involucrada. Aquello de la antropología libre es parte de esa mitología. Creo que lo que realmente sucedió a la escuela es que la escuela sufrió un crecimiento al que se refirió Daniel Cassés, en el cual
el reglamento del 58 era prácticamente inoperante, no funcionaba. Y las estructuras de gobierno académico, no digo administrativo, académico de la escuela, estaban completamente desfasadas. Tenemos una escuela con 2.000 alumnos, pero sin profesores de planta. No había profesores de tiempo completo en la escuela. Todos dependían de los investigadores del instituto. Esto obviamente requería de cambios drásticos, de reorganización administrativa y académica. Y hay que decirlo, en aquel entonces había dos maneras de tratar de hacerlo, después de los movimientos del 68 y los procesos que desencadenaron. Había dos maneras de tratar de reorganizar a la escuela. Una de ellas era pedirle al Estado, que nunca había estado, al gobierno en particular del periodo, que nunca había estado dispuesto a negociar con la escuela, que se sentara a negociar con la escuela como comunidad y le hiciera algunas concesiones para organizar esa reestructuración. Y la otra era decirle al gobierno, por favor vengan y pongan orden aquí con mano dura. Esto fue algo que dividió a la escuela básicamente por ahí así del 78-80. Y el actual Consejo Técnico fue resultado, creo yo, de una concertación en la que participamos tanto José del Val como yo, cuya idea básica era: no queremos que pongan orden con mano dura aquí, queremos que el director del INA y la SEP negocien con nosotros para tratar de reorganizar la escuela. Y fue lo que se hizo con gran dificultad, y no precisamente debido a la, diría yo, a la perversidad de la escuela, sino se hizo con gran dificultad debido tampoco a la integración de las ciencias antropológicas. Se hizo con gran dificultad debido a otro hecho que interviene en la vida de la escuela y del instituto, que es los distintos gremios que están en el instituto frecuentemente están peleándose entre sí para ver a quién le toca qué tajada del pastel. Esto es algo que también está detrás del famoso gremio antropológico. El gremio antropológico tiene un pastel y ese tiene subgremios que tienen que dividirse. Y eso fue algo que dividió a la escuela y que divide a los departamentos del instituto y que requiere mecanismos políticos que lo moderen. En aquel entonces logramos conformar el Consejo Técnico y creo que todo eso es mucho más que simple perversidad y merece ser considerado con más cuidado. Por otra parte, yo sí considero que debe de haber ponderación y debe de haber paridad en particular, pero me parece que por motivos que no conozco, la ponderación del referéndum y la que se propone para el gobierno modifica la ponderación y la paridad que se había establecido en la escuela por muchos años. El actual consejo tiene paridad entre el sector estudiantil y de los profesores, y tiene una presencia minoritaria para administrativos, no recuerdo si autoridades también. En la nueva ponderación se establece una mayoría del 50% para los profesores. Se reduce a los estudiantes un 25% y se eleva a los administrativos a un 25%. La ponderación fue modificada y yo tengo que suponer por razones de realpolitik y no por una argumentación que no está presente en ningún lugar para modificar la ponderación que venía funcionando en la escuela. La paridad entre el sector de estudiantes y profesores es eliminada de la ponderación y no hay ninguna explicación para ello tampoco. Entonces, podríamos ahorita decir que es un exceso de democracia discutir cómo se realiza el referéndum, pero hay algo de verdad en eso. El referéndum se está realizando con una ponderación que no fue debidamente justificada, que alteró la que estaba establecida por tradición en el Consejo Técnico y en los organismos previos de gobierno en la escuela, y no hubo una razón para ello, al menos una explicación. Es por lo tanto razonable que exista la suspicacia. ¿Por qué se modifica la ponderación? Y bueno, supongo que las gentes quieren intervenir. Una cosa muy breve. Yo sí creo que la elección de un director, como dijo Casellas, al interior de la comunidad, es algo que el gobierno y el Estado mexicano muy bien podrían tolerar. Creo que más bien el mensaje que se le está dando a la comunidad es: en esta ocasión, señores, como en los 25 años pasados, no estamos dispuestos a negociar eso. El gobierno mexicano no va a reconocer que una comunidad académica puede elegir a su director administrativo. Eso es lo que se nos está diciendo y por eso se nos está llevando un referéndum que se concentra en ese punto. El gobierno va a negociar o va a hacer una consulta popular en torno de cómo se realiza la elección de director, y dependiendo de los resultados va a pasar a una ulterior negociación o a un uso de autoridad. Esa es una situación que a mí me parece contundente, ¿no?
Yo no sé si Del Val quiere decir. Sí, antes de darte el micrófono, con él la palabra, solamente quisiera llamar la atención sobre el hecho de que tal vez deberíamos tener en consideración al hacer nuestras intervenciones, no referirnos exclusivamente al problema muy concreto del referéndum y de la elección del director, teniendo en cuenta que 3 de los ponentes, al menos en esta mesa, se han referido a problemas mucho más generales, también los demás, pero 3 de ellos ni siquiera han mencionado esta problemática concreta, y que tal vez sería interesante que la discusión también abarcara todo el abanico de las intervenciones iniciales. Sí, José Del Val. O sea, lo único que quisiera en honor a la presión y el cuidado, nunca pelea la perversidad de la antropología o de la escuela, sino la perversidad de la relación. Ese es el punto esencial. A eso. Sí, yo creo que es el compañero que fue. Parece chistoso que mientras en México se buscan los mecanismos de cómo llegar a una democracia, mientras hay muertos en el Chacaco, se crea la credencial con fotografía y todo. De pronto aquí las autoridades se pueden encontrar así la fórmula mágica, tal vez leyendo La Rama Dorada, la terna de lectores y el voto general, empieza una nueva relación donde vamos a tener un mayor presupuesto, va a haber una excelencia académica, también todo esto. Yo pienso que tal vez si va a haber una estrecha relación con las autoridades de parte de la escuela, la perversidad que estaba hablando en este debate, de entre 2 personas, entre una mujer perversa y un hombre perverso, también el hombre perverso, se puede convertir entre el padrastro libidoso y la niña pervertida de la escuela, ¿no? Y nosotros, no sé, los hijos mal nacidos de ella, como sería el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y su estrecha vinculación con el gobierno sandinista, ¿no? Entonces yo diría que sí deberíamos de tener un poco de cuidado en esta estrecha relación que era buscar y no aislarnos, ¿no? Yo creo que el ordenamiento también nos puede llevar a hacer con los tratarios y sacar a través de eso, sin irse a los extremos, sacar bastante mejores y guardar siempre el respeto a